De regreso a los 80 cuenta la historia de Julie Stein, una chica que despierta y se encuentra en los años 80, una era totalmente diferente a la que pertenece. Como hija adoptiva de la familia Stein, tendrá que casarse con un viejo divorciado con 2 hijos, pero al conocerlo, Alex Monte no era lo que esperaba. La historia comienza en el funeral de Julie Stein, quien se ha quitado la vida al enterarse que sus padres adoptivos la casarán con un hombre mayor, esto debido al regreso de su hija biológica, Susan Brown. La protagonista despierta en el cuerpo de Julie Stein pensando que era un programa de bromas, pero pronto se da cuenta que en realidad ha viajado en el tiempo. Mientras se encuentra fisgoneando entre las cosas de la verdadera Julie, se percata del nivel económico de su familia al encontrar joyas y cosméticos. Momentos después, llegan a casa, sus padres adoptivos acompañados de Susan, a quien le dan la bienvenida. Susan aparenta un poco de incomodidad, ya que según ella, no quería quitarle sus cosas a Julie, ya que ésta podría volver a tratar de quitarse la vida. Su madre le resta importancia diciendo que si Julie quería irse con su criador, que simplemente lo hiciera, ya que de todos modos solo era una indigna hija adoptiva. Mientras la familia Stein se encuentra adulando a Susan, Julie sale de su habitación con sus maletas, lista para irse a casa de su futuro esposo. Susan finge sentirse mal por ella, así que le pide que la golpee para desahogarse, pero no contaba con que Julie realmente lo haría. Sus padres adoptivos se molestan con ella y ella se defiende diciendo que le desagradan mucho las perras y los idiotas, además de que era algo bueno que no fuera su hija biológica, ya que gracias a eso, nació siendo inteligente y guapa. Julie se va y los Stein se molestan con ella llamándola malagradecida. Susan, por el contrario, está feliz de que Julie se haya ido para así poder apropiarse de sus pertenencias. Al entrar a la habitación se lleva una sorpresa, ya que Julie se ha llevado toda su ropa, joyas y cosméticos, dejando la habitación completamente vacía. Julie, con ayuda de una señora llamada Alicia, llega a la casa de su prometido en Bliston, en donde la recibe la señora Eva Lyon, la tía de Alex Monte, futuro esposo de Julie y el mayor productor ganadero de la zona con ingresos muy altos. La señora Eva le pregunta a Julie si ella es Susan, a lo que la protagonista responde que no, que Susan no es la hija biológica de los Brown, sino ella, así que es por eso que ocupó su lugar. La señora Eva se molesta alegando que no quiere a una sustituta y que se largue de ahí, además de que debería devolver el regalo de bodas de $3,000 que Alex le dio a la familia Brown. Julie entonces le pide a la señora Alicia que le informe a Alex que la persona que rompió el compromiso fue su tía, así que no tiene por qué regresarle nada. Julie hace ademán de irse, pero la señora Eva la detiene y finalmente le permite entrar. Ahí, Julie conoce a la hija de su prometido, Bella, y mientras juega con ella, aparece Alex Monte. La protagonista al verlo se queda impresionada al ver que es joven y guapo. Alex se presenta y se disculpa por no ser lo que ella esperaba, ya que es un criador de cerdos y no quiere tener más hijos, así que si ella quería romper el compromiso, él respetaría su decisión. Julie responde que sí quiere casarse con él, pero la vieja Eva se opone, a lo que Alex responde que no debería meterse en sus asuntos. Alex se va a trabajar y le da mucho dinero a Julie para comprar lo que necesite. Por otro lado, la señora Eva se encarga de cuidar y alimentar a los hijos de Alex mientras éste trabaja. Cuando Julie se acerca a ver, se da cuenta que los alimentos que la vieja preparó son insípidos y escasos. Además golpeaba a los niños y estos se negaban a comer, alegando que también debía educarlos. Julie los defiende y le pregunta a Eva si está bien que ella la eduque de la misma manera, y al revisar la cocina se da cuenta que la vieja Eva ha estado escondiendo los huevos y la carne. Así que Julie les prepara una rica comida a los niños, pero Lucas se niega a comer y le dice a su hermana que tampoco debería hacerlo, ya que la última mujer trató de engañarlos de la misma forma. Julie le responde que si no quería comer que no lo hiciera, pero al irse para darle un baño a Bella, Lucas comienza a comer con avidez. Después de bañar y acostar a Bella, Julie toma su propio baño y mientras se cambiaba, llega Alex un poco ebrio. Este abre la puerta y la encuentra como Dios la trajo al mundo. Posteriormente, Alex se disculpa y Julie le afirma que no debería preocuparse por eso, que al estar comprometidos, debería de considerarlo un adelanto. Alex también le expresa que le daría un mes para considerar su compromiso, pero Julie asegura que no necesita tiempo, que está más que dispuesta a casarse con él. Alex también le pregunta si ya conoció a los niños y Julie responde que ellos parecían desconfiar de ella. Su prometido le pide su comprensión, ya que son los hijos de su hermana. Cuando ella falleció, él se hizo cargo de los niños, pero su exesposa estaba preocupada de que todos sus bienes fueran a parar a manos de sus sobrinos, por lo que puso veneno en sus comidas. Esto dañó las cuerdas vocales de Bella, quien era muy pequeña en ese entonces. Julie es muy joven y Alex no quiere que cargue con esa enorme responsabilidad, así que Julie acepta pensarlo durante un mes. Su prometido también le da todo el dinero que ganó ese día vendiendo carne, lo cual emociona a Julie, ya que le encanta el dinero. Además, Alex le informa que ella será quien administre el dinero en el futuro, cosa que hace que Julie se comporte muy amable con él. Por otro lado, la señora Eva llega a su casa muy molesta. Su sobrina Gigi le pregunta por la carne que debió haberse robado, y la vieja responde que no pudo hacerlo por culpa de la nueva esposa de Alex.
También le reprocha a Gigi el no haber podido seducir a Alex, ya que si lo hubiera logrado, podría comer carne todos los días. Así que planean ahuyentar a Julie para que la sobrina pudiera quedarse con él y con su dinero. Mientras tanto, Julie se encuentra hablando con la señora Alicia, quien le cuenta cómo la vieja Eva trata mal a los niños, haciéndolos pasar hambre, cuando en realidad Alex le pagaba un buen salario y además le daba dinero aparte para comprar alimentos suficientes. Además, la señora Alicia le recuerda que tiene que ir a llevarle el almuerzo a Alex, cosa que debió recordarle la vieja Eva, pero no lo hizo porque quería aprovechar esta situación para que su sobrina Gigi tratara de ganarse el afecto de Alex. Esta, mientras tanto, está tratando de convencer a Alex para que descanse mientras se come el almuerzo que le llevó, pero Alex se niega y le pide que se vaya. En ese momento aparece Julie. Alex al verla sale rápidamente para recibirla, cosa que está bien, ya que Alex parece estar en los huesos. Gigi insiste en que Alex se coma lo que le llevó, ya que el almuerzo de Julie no será suficiente para llenarlo. Julie entonces abre su lonchera y le muestra los platillos que le preparó a su prometido y, según sus palabras, no podía dejar que su hombre se muriera de hambre. Gigi no se da por vencida y comienza a parlotear que Julie, al ser citadina, sería muy delicada y no podría adaptarse a vivir en el campo, además de que miraría con desdén a los demás. Justo entonces, aparece un empleado de Alex, informando que otra empleada de nombre Carol se había caído en una de las pocilgas y se había desmayado. Le piden a Gigi que la revise ya que ella trabajó como oficial médico. Gigi responde que solo fue durante un mes y que además no podría acercarse a Carol porque ésta estaba cubierta de estiércol y Gigi no quería ensuciarse. Julie la hace a un lado y comienza a practicarle RCP a Carol. Esta se despierta y todos quedan sorprendidos por la habilidad de la futura señora Monte. Gigi llega a casa a contarle a su tía, muy molesta, que las cosas no salieron como las planearon, ya que todos estaban fascinados con Julie como si ella los hubiera hechizado. Así que la tía Eva le dice que ella misma se encargará de conseguir todo el dinero de los Monte. Mientras tanto, en el mercado, Susan se encuentra aferrándose a Isaac Flores, el hijo del director de una fábrica, con quien Julie estaba comprometida, pero al ser Susan la hija biológica de los Stein, ella se termina convirtiendo en su prometida. Ahí mismo se topan con Julie, quien se encontraba haciendo unas compras mientras esperaba a Alex. Susan comienza a hacer comentarios despectivos hacia ella, diciendo que si estaba regateando, ella podría prestarle dinero. Julie entonces acepta la oferta y le pide unos cientos de dólares, a lo que Susan responde que no trae dinero porque supuestamente está ahorrando. Isaac Flores también la menosprecia por ser una hija adoptiva y le dice que seguramente ella lo había seguido hasta ahí. Julie responde que debería verse en un espejo y después se va. Por otro lado, la bruja Eva está metiendo cizaña a los niños en contra de Julie, ya que les dice que su nueva madrastra gasta demasiado el dinero de su padre y que si sigue así, ella los llevará a la bancarrota. En eso estaba cuando llega Alex y Julie, quienes le han comprado regalos a los niños. La vieja Eva murmura que solo lo hace para ganarse el favor de Alex, pero Julie le pregunta sobre la clase de alimentos que ha comprado para los niños y al volcar su bolsa se da cuenta que la señora Eva ha comprado verduras podridas. Julie la cuestiona, ya que todo el dinero que Alex le da para el gasto le alcanza para productos de mejor calidad. La vieja niega y responde que ella no sabe nada, ya que los precios son más elevados en el pueblo que en la ciudad. Julie entonces le dice que ya sabe que ella va al mercado cuando está a punto de cerrar para recoger las verduras rancias por las cuales no paga. La vieja trata de golpearla, pero Alex sale en su defensa y le afirma que ya sabía la verdad, ya que se dio cuenta que desde la llegada de Julie, los niños se veían mejor alimentados y vestidos. Así que la vieja Eva acepta limpiar la casa y cuidar de los niños por el mismo salario, pero Alex no le daría más dinero porque a partir de entonces, sería Julie quien manejaría todo su dinero. Molesta por esta situación, la señora Eva aprovecha la caída de Bella para poner a Lucas en contra de Julie. El niño, al creer que su nueva madrastra golpeó a su hermana, suelta al perro para que ataque a Julie, la cual sí termina lastimada. Lucas acepta la culpa diciendo que dejó que el perro atacara a Julie ya que ésta había golpeado a su hermana. La protagonista niega haber hecho tal cosa, pero Lucas llora y le pide a su padre que le crea. Bella, al ver que Julie estaba en aprietos, dice las primeras palabras después de mucho tiempo. Mamá no. Bella cayó de las escaleras. Todos se emocionan al saber que la niña recuperó el habla. Lucas acepta su error y luego toda la familia se va de compras. Julie y los niños entran a un restaurante mientras Alex se va a hacer un encargo. Al verlos, la cocinera trata de echarlos alegando que no podrían pagar ni un plato de comida. En ese momento aparecen Isaac Flores y Susan, quienes continúan ofendiéndolos por no poder permitirse comer en ese restaurante. Luego llega Alex, la cocinera. Al ver su aspecto murmura que él también es pobre y que tenía que irse. La mosquita de Susan, tratando de causar problemas, le pide a Alex que no se moleste con Julie por haber seguido hasta ahí a su exprometido, de quien seguramente seguía enamorada. Lucas entonces le dice a su papá que Isaac es un narcisista y Susan, una bruja intrigante. Isaac trata de golpear al niño y Alex lo detiene argumentando que era bueno que no se hubiese casado con Susan, ya que ellos dos eran tal para cual. Llega entonces el dueño del restaurante,
quien saluda a Alex con mucho respeto. La cocinera se disculpa por no reconocerlo, pero Alex le pide al dueño que por favor le pague los $5.000 que le debe. El dueño del restaurante le pide más tiempo para poder pagar y también despide a la cocinera. Alex acepta con la condición de que eche a las personas desagradables que le arruinan el apetito. Susan argumenta que Isaac es el hijo del director de la fábrica y que no podría correrlo. El dueño del restaurante responde que el padre de Isaac le debe $600 y que es mejor que le pague. Isaac entonces se disculpa y arrastra a Susan hasta la salida. Después de deshacerse de ellos, la familia come y disfruta de su tiempo juntos. Al llegar a casa, Alex le reclama a su tía Eva el haberle mentido a Lucas para ponerlo en contra de Julie. La vieja se defiende argumentando que el niño es un mentiroso, pero Alex no le cree y le pide que se vaya de su casa y no vuelva jamás. La vieja le ruega que no la despida ya que su esposo al tener la pierna rota no podría ir a trabajar. Alex entonces le dice que solo le dará 2 meses más mientras su esposo se cura, pero luego tendría que irse. Al quedarse solos, Alex le afirma que al despedir a su tía Eva, no espera que Julie haga todas las tareas domésticas, sino que él le ayudará en la casa y a cuidar de los niños y nuevamente le da todo su dinero. Mientras Alex se baña, Julie lo espía e incluso sangra por la nariz. Alex, al verla, creyendo que su prometida está disgustada, le cuenta que con su ex esposa no hubo ninguna conexión, ni física ni emocional, ya que no sabía que hubiese sido de su sobrino si él hubiera tenido hijos propios. Esto hace que Julie llegue a la conclusión de que a Alex no le gustan las mujeres. Así que molesta, le pide que duerman juntos ya que de todos modos no obtendría ninguna reacción de él. Al día siguiente, mientras está pelando papas, Julie se corta el dedo. Alex se acerca y le lame la herida para después mostrarse tímido. Julie entonces cambia de parecer y decide creer que en realidad sí le gustan las mujeres, pero que posiblemente sea impotente. Esa noche, con ayuda de Lucas, planea quedarse a solas con Alex a oscuras, trata de seducirlo y le planta un besito en la mejilla, pero este sale corriendo de la habitación, haciendo que Julie crea firmemente que es impotente. Aprovechando que Alex sigue dormido, Julie decide revisar a su amiguito para confirmar su condición. Al parecer lo que logra ver le agrada lo suficiente como para que al final decida aceptar casarse con Alex. Este entonces le informa que irán a visitar a los padres biológicos de Julie para darles la noticia. Al llegar a la casa de sus padres, Julie se da cuenta que son realmente muy pobres. Sus padres, Nina y Peter, se disculpan con ella por recibirla en esas condiciones. Alex los deja solos para que hablen cómodamente y sus padres le preguntan a Julie si realmente quiere casarse con Alex, ya que ser madrastra de 2 niños no sería fácil. Le informan que incluso habían estado vendiendo todo lo que podían para poder regresarle el regalo de bodas a Alex y poder romper el compromiso. Julie pregunta por el regalo de bodas de $3.000 y sus padres responden que cuando se enteraron que Susan no era la hija biológica trataron de devolver el dinero, pero este ya había desaparecido. Julie pregunta por el regalo de bodas de $3.000 y sus padres responden que cuando se enteraron que Susan no era la hija biológica trataron de devolver el dinero, pero este ya había desaparecido. Julie los tranquiliza y confiesa que ella sí quiere casarse con Alex y que le pedirá que investigue a dónde fueron a parar los $3.000. Y como nunca faltan las viejas chismosas, aparecen 3 señoras y una de ellas comienza a insultar a Peter, llamándolo un hombre malvado con corazón negro por obligar a su hija a casarse con un viejo divorciado solo por dinero. Y ya que el señor Monte no quiere hijos propios, le dice a Julie que no obtendría ni un solo centavo de su futuro esposo. Justo en ese momento, aparece gente trayendo los nuevos regalos de boda de Alex, además de darles $8.888 a sus suegros. A las señoras que no ofendieron a sus padres, Julie les regala carne mientras que a la señora más grosera le pide que se vaya. De regreso a casa, Julie descubre a la señora Eva robando. Cuando la cuestiona, esta lo niega y afirma que solo estaba limpiando. Más tarde, en casa, Eva le pide a Gigi que vaya a vender a la ciudad las cosas que se había estado llevando de la casa de Alex, pero entonces llega acompañado de Julie para enfrentar a su tía por robarle. La señora Eva se excusa diciendo que no debería quejarse por unas cuantas cosas, ya que de todos modos eran familia. A Alex no le importa y llama a la policía para que se lleven a su tía, pero Gigi corre a buscar a Lucy, la otra hermana de Alex. Esta intercede y defiende a su tía Eva mientras difama a Julie frente a los vecinos. Como siempre, Alex sale en su defensa y les cuenta a todos cómo la señora Eva robó sus pertenencias e incluso se quedaba con la mayor parte del dinero que le daba para que alimentara a sus hijos. Lucy ya no puede refutar lo dicho por Alex, así que la policía se lleva a la vieja Eva. Gigi y Lucy se ponen de acuerdo para ir a hablar con Alex. Una vez ahí, Gigi le pide a que por favor vaya a la estación de policía a sacar a la tía Eva. Alex le pregunta por qué haría algo así y Gigi le responde que si lo hace, se casará con él y que aceptaría solo $3.000 como regalo de bodas. Lucy le sigue la corriente y le dice a Alex que Gigi es muy famosa en el pueblo por ser muy buena limpiando y cocinando, además de traerle mucha suerte a su marido, tanta suerte que se quedó viuda porque su esposo se murió a solo un año de estar casados.
Alex hace que sus empleados echen a Gigi y le entrega una pulsera a Lucy, la cual estaba entre las cosas que se robó la tía Eva, y la cual Lucy ya consideraba perdida. El esposo de Lucy, Milo, como empleado de la granja, va a casa de Julie para entregarle la carne que le envió Alex. Queriendo pasarse de listo, Milo le pide a Julie que le invite una copa solo para tratar de seducirla. Ella se niega y le dice de la forma más amable posible que se vaya. Este sale corriendo y al llegar a la granja, otro de los empleados llamado Rick le pregunta cómo le fue. Milo comienza a mentir diciendo que la señora Monte lo invitó a pasar mientras lo manoseaba, pero él se asustó tanto que salió corriendo. Rick no le cree y Milo continúa diciendo que Alex es viejo y solo se enfoca en la granja, por lo que su mujer está muy sola y necesitada. En ese momento aparece Alex a callarle el hocico. Lucas llega corriendo a casa a contarle a su madrastra que su padre se peleó y que estaba sangrando mucho. Julie sale corriendo hacia la granja muy asustada, y al llegar, Rick le cuenta cómo fueron las cosas. Alex le pide que los deje solos y ella comienza a llorar ya que pensó que él estaba muy lastimado. Su prometido la consuela y toma la iniciativa de darle un besito. Milo llega momentos después a interrumpirlos y a exigirle a Alex que le pague unos miles de dólares como compensación o de lo contrario renunciará a su empleo como conductor, ya que era el único en el pueblo que sabía manejar, y sin él, Alex no podría repartir su carne. A Alex no le importa y le pide que se vaya de una vez. Más tarde, le informa a Julie que sabe conducir y será él quien repartirá la carne, por lo que estará menos tiempo en casa. Luego le da sus ganancias del mes a Julie. Esta le pregunta si no cree que ella haya tratado de seducir a Milo y Alex responde que ni siquiera ha tratado de seducirlo a él. Ella lo abraza y terminan besándose. Al día siguiente aparece la mamá de Julie a visitarla y a llevarle estofado de carne, con una receta que ella misma creó. En eso estaban cuando aparece Lucy a exigirle a Julie $500 de compensación, ya que según ella, fue su culpa que Alex golpeara a Milo. Harta de esta situación, Julie le exige que se largue, ya que no obtendría ni un peso de ella. Con ayuda de su madre, Julie modifica la receta de su estofado de carne para crear un platillo único y así poder venderlo. Al llegar Alex a casa, Julie le da un plato para que pruebe. Al obtener los elogios que esperaba, Julie le pide ayuda con 3 cosas. Alex acepta y contrata al padre de Julie como conductor. También le promete conseguirle todos y cada uno de los ingredientes para sus recetas y por último acepta hablar con sus amigos que tienen restaurantes para que prueben su platillo. Julie le pregunta si no está preocupado que ella pierda el dinero de la inversión, pero Alex disipa sus dudas respondiendo que él lo recuperaría todo. Mientras tanto, Lucy llega a casa y le informa que Julie no le quiso dar ni un centavo, además de que el puesto de conductor lo había ocupado el suegro de Alex. Milo, muy molesto, lleva a su familia a casa de Julie para ajustar cuentas, pero Alex llega en el momento oportuno para detenerlos. Alex le pide a Julie y a los niños que entren a casa mientras él pone en su lugar al tonto de Milo. Después entra a consolar a su prometida y a plantarle un beso todo seco, y luego le pregunta si no se arrepiente de haber aceptado casarse con él, pero ella responde que no. Así que al día siguiente van juntos a tomarse una foto en donde también se dan cuenta que el platillo de Julie estaba siendo todo un éxito. Mientras tanto, Lucy es maltratada por Milo, ya que las cosas no salieron como las planeó. Comenzó a desquitarse con su esposa. Esta, para calmarlo, le dice que robará la receta de Julie y ganará mucho dinero para él. Así que con la excusa de que Milo estaba siendo malo con ella, Lucy va a casa de su hermano y le suplica que la deje quedarse en su casa. Alex se niega porque no cree que realmente quiera dejar a Milo, pero Julie intercede y le propone a Alex dejar que Lucy se quede para saber qué era lo que estaba tramando. En los días siguientes, Lucy hace los quehaceres de la casa para que su cuñada tenga tiempo de cocinar, cosa que Julie hace pero en casa de sus padres. Al no obtener avances, Lucy se acerca a Lucas para pedirle espiar a Julie mientras cocina y tomar nota de la receta para después entregársela a ella. Lucas acepta a cambio de $5 que su tía le da a regañadientes. Mientras cocina, Julie nota que Lucas está anotando todos los ingredientes que ella usa, así que decide cambiar la receta. Lucy, confiada, prepara los platillos y los prueba junto con su esposo y a pesar del raro sabor se lo terminan todo. Esa misma noche, hay una asamblea en el pueblo para votar por un nuevo alcalde. El jefe que preside la reunión cierra la puerta con llave para asegurarse de que todos voten. Momentos después, Lucy y Milo comienzan a sentirse mal y piden permiso para salir a hacer sus necesidades. El jefe se niega a abrir la puerta y sin poderse aguantar, Milo tiene un accidente ahí mismo. Debido al horrible olor, el jefe al fin abre la puerta y los deja irse. Avergonzados por la humillación pública, Milo y Lucy deciden marcharse del pueblo. Por otro lado, Alex le entrega a Julie todos sus ahorros, que son más de $100,000, para que a partir de entonces, Julie lo utilice como considere necesario. La protagonista le pregunta si no está preocupado de que ella se case con él por su dinero, pero Alex responde que espera que sea así, entonces podría concentrarse en ganar mucho dinero para poder dárselo todo a ella. Así que primero registran su matrimonio y Alex le afirma a su ahora esposa que no la tocará antes de la ceremonia oficial. El día de la boda, Alex le regala un coche a Julie, y mientras disfrutan de su fiesta,
Aparecen invitados no deseados, la familia Stein, en vez de felicitar a la que una vez fue su hija, comienzan a cuestionar la integridad de sus padres por venderla a un pobre carnicero. Al escuchar esto, Julie se acerca para informarles que ha llamado a la policía por los $3.000 desaparecidos. Susan entra en pánico, pero sus padres comienzan a menospreciar a Alex por ser divorciado. Momentos después se dan cuenta que Alex tiene amigos muy influyentes, así que la madre de Susan se acerca a Julie para pedirle que los presente, ya que quiere ser parte de ese círculo social. Julie acepta y comienza con las presentaciones. Después de dar a conocer el nombre de Susan, la policía la detiene, ya que ésta es culpable de robarle los $3.000 al señor Monte. Los padres de Susan le piden a Julie que interceda por ella. Julie entonces llama la atención de todos los invitados para pedirles que le suban el volumen a la música y que disfruten de la fiesta. Más tarde, ella le dice a Alex que ha esperado mucho tiempo y que se bañará con él, para después consumar su matrimonio. Julie le advierte que deberían detenerse ya que él no quería tener más hijos, pero Alex le confiesa que ya había cambiado de opinión, para después besarla apasionadamente. Al final, nos muestran que la historia que acabo de contar era parte de una novela que la protagonista había terminado de escribir. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adidas. Ay, adiós.